El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. El tema de Urabá para Colombia implica ser una región geoestratégica muy importante. Por allí pasan la ruta panamericana, la conexión vial entre la Patagonia y Alaska, por ejemplo, pasa por allí, pero además tiene unas connotaciones también muy singulares en recursos naturales y en riquezas naturales, como es una región en la que se concentra la biodiversidad más importante del mundo. 11.700 kilómetros cuadrados de una tierra productiva, de una tierra fértil, de una tierra que con el trabajo y la pujanza de sus habitantes aún no termina de borrar la huella que dejó un pasado manchado de violencia. Una tierra que seguramente por esa misma violencia ha olvidado por décadas algo que la hace aún más importante, el mar que baña toda la subregión. Ese ha sido un problema muy nuestro, muy de los colombianos. De hecho, hasta hace muy poco tiempo Antioquia no tenía la concepción o la percepción de que tenía mar. Y como ustedes saben, Antioquia es la segunda costa en extensión sobre el Caribe en el país, con cerca de 420 kilómetros de costa. También con un problema muy serio de erosión costera. Pero es increíble que cerca de un siglo después de haberse proyectado la vía al mar, hoy sea una vía aún sin desarrollar, sea una vía aún sin ejecutar, y sea una vía que aún hoy, a no más de 320 kilómetros de distancia entre la ciudad de Medellín, el área metropolitana, y el municipio de Apartadó, a 350 kilómetros hasta el municipio de Turbo, tengamos que demorarnos 6, 7, 8 horas de camino en el mejor de los casos. Y es que el mal estado de la denominada vía al mar que de Medellín conduce a Urabá es una de las más grandes debilidades que se evidencian al hablar de un proyecto que durante varias décadas se ha contemplado, pero que hasta ahora no se ha podido hacer realidad: el anhelo de contar con un puerto para la subregión de Urabá. Es que la región del Caribe colombiano más cercana al 70% del Producto Interno Bruto de Colombia, o sea, más cercana a la región de Colombia compuesta por ese triángulo de Bogotá, Medellín y Cali, y todo lo que se encuentra allí en su alrededor, que es lo que genera la demanda de bienes y servicios y la producción de bienes y servicios desde y hacia el interior del país, pues justamente es Urabá la región más cercana. Y más cercana no es en cualquier medida, estamos hablando de más de 300 kilómetros si comparamos con el puerto existente más cercano que existe hoy, que es el de Cartagena. Yo creo que el potencial es muy grande y a mí me preocupa mucho que el puerto vaya tan lento, porque los departamentos costeños, siendo Urabá también costeño, pues hombre, ellos tienen los 3 puertos más importantes de Colombia en el Caribe y ellos han empujado mucho el puerto de Coveñas, porque la verdad es que de Coveñas a Medellín la carretera sí es para todo tipo de equipo, pero de Medellín a Urabá, hoy a Turbo, la carretera no se presta para un tránsito rápido de tractomulas. Entonces yo creo que tenemos la mejor esquina de América, pero ha estado muy desprotegida. La firma de tratados de libre comercio que Colombia ha suscrito con varios países en los últimos años, el aumento de producción de petróleo y carbón en el país, sumado también al crecimiento del comercio internacional, es lo que ha incentivado la puesta en funcionamiento de 2 nuevos terminales portuarios. El primero de ellos ubicado en Puerto Nuevo, en Ciénaga, Magdalena, y el segundo en Puerto Tolú, en el Golfo de Morrosquillo.
Mientras tanto, la subregión de Urabá sigue a la espera de ese sueño que desde hace varias décadas y tras muchos gobiernos que lo han mencionado, no ha podido hacerse realidad. No les sabría decir si al fin se va a cumplir el sueño. Lo que uno realmente debería preguntarse es por qué Urabá, siendo el puerto natural de Antioquia y de Colombia, no está operando aún como un verdadero puerto. Hay que saber también que Urabá tiene una infraestructura portuaria que es muy importante, que ha venido siendo aprovechada por el sector bananero y hoy con alguna apertura hacia otro tipo de productos de importación o exportación, pero realmente como tal, como un puerto dinámico, multimodal, que abastezca todas las necesidades del departamento y del país, no está operando. De hecho, podría estar operando. Y la pregunta es, tenemos un 50% sin cubrir, tenemos el doble de capacidad vacante todavía. ¿Por qué no se llena? ¿Cuál es el problema? Puerto de Urabá, un sueño que quiere emerger. Ya regresamos. Actualmente al Golfo de Urabá arriban mensualmente entre 60 y 70 buques con más de 8.000 toneladas de registro bruto y hasta 8 metros de calado. Algunas embarcaciones de gran tamaño deben incluso mantener una distancia mínima de 1,5 millas de la zona costera. Así es hoy la operación portuaria de Urabá. Urabá tiene un puerto natural ya, existe un puerto natural que es el Golfo. En nuestro Golfo en este momento caben aproximadamente 40 embarcaciones en un puerto natural que vos podrías cargar por lado y lado en cualquier momento y que en este momento se hace. Uno aquí hace el cargue de un barco por los dos costados, eso no se hace en ninguna parte del mundo en un concepto pues de puerto no convencional. Por eso nosotros estamos diciendo, ojo, que en Urabá existe un sistema y una infraestructura portuaria que generaron los bananeros en su momento. Es una infraestructura creativa, innovadora, que incluso no tiene todavía la operación al 100% optimizada. La actividad de alguna manera es muy eficiente, lógicamente que es riesgosa, pero históricamente cuando hemos consultado eso con los que han llevado a cabo la actividad, la verdad pues que los siniestros no han sido mínimos. De hecho, pues como le digo, se han lógicamente exportado todo el tema agrícola, el tema de banano, plátano, piña, etcétera, pero se han importado una gran cantidad de artículos, desde carros hasta partes y materias primas para textileras, para el tema de cartón y demás. Realmente el tema de los ensayos que se han hecho han funcionado. Por ejemplo, el tema del café y el tema, en este momento, el tema del café y el tema de las exportaciones que se han hecho con flores y otro tipo de productos. El problema es que en este momento el tiempo en llegar de Medellín acá, no en kilómetros, sino en el tiempo en lograr llegar acá es aproximadamente de 8 horas, ¿no es cierto? Como hay otras vías del país que están en mejores condiciones, así estén más lejos, llegan en menos tiempo sabiendo que están más lejos. Entonces, financieramente, en este momento la operación no es rentable, pero en la medida en que mejoremos la vía, disminuyamos los tiempos, la operación empieza a ser rentable porque el tiempo es un recurso valioso para los empresarios. Esto no puede, es un desarrollo que no puede hacerse a espaldas de lo que pasa en el resto del país, pero todavía tenemos que hacer mejor las cuentas y ver si podemos tener productos fabricados o producidos en Medellín, en el eje cafetero, que realmente se les justifique irse por Urabá y no por los otros puertos. Estar frente a la vía que lleva al Canal de Panamá, por donde transita entre el 35 y el 40% del comercio internacional, ha hecho cada vez más urgente la necesidad de voltear la mirada hacia esta subregión antioqueña.
Por eso cada vez toma más fuerza la necesidad de tener una carretera en óptimas condiciones que comunique a Medellín y el interior de Antioquia con esta zona. Uno de los tramos de las autopistas para la prosperidad conecta justamente al país, al interior del país, con esa zona más cercana al Caribe colombiano que es Urabá. Este proyecto viene desarrollándose en dos fases. Una fase de rehabilitación vial que ya inició con la rehabilitación del tramo entre Tasidó, Mutatá y El Tigre en el sector de Chigorodó. Debe a mediados de este año, o sea en mes y medio, estarse cerrando la licitación para la rehabilitación desde Tasidó hacia Dabeiba, Cañas Gordas y Santa Fe de Antioquia. Esa rehabilitación completa de esa vía actual, de las condiciones actuales, deberá estar lista a mediados del año 2014 con una inversión que supera los 253.000 millones de pesos. Los empresarios que hemos recibido, por ejemplo, en la gerencia, dicen, yo no necesito en este momento la calzada, pues, y la gente está esperando la calzada, pero está esperando ya ese mejoramiento de la vía, y los empresarios dicen, con el mejoramiento de la vía yo te traigo el producto. Que llegue al puerto de salida antes es bueno, pero es apenas una parte de la ecuación. ¿Cuánto tiempo y cuánto costo? Es muy importante tener en cuenta el costo para que llegue a mi cliente. Si en alguna de esas etapas el producto, mi contenedor se va a quedar más tiempo que yéndome por Cartagena y además va a ser más costoso, probablemente yo no escoja Urabá. Entonces, lo que quiero es hacer un llamado de atención a que evaluemos todas las variables del negocio, no solamente el tiempo de carretera. Las empresas les choca hoy es por el tiempo, porque llevar la carga, descargarla en Urabá, mientras llega un barco bananero y se carga en la parte de cubierta, o el que llega, no se sabe el momento en que llega para poder tener el camión esperando, pero se vienen y se atrancan en Dabeiba porque la carretera se acabó. Todas estas variables han sido analizadas por la Sociedad Promotora del Desarrollo Portuario de Urabá, constituida oficialmente en 2011 e integrada por entidades públicas y privadas, la cual tiene como propósito impulsar el proyecto de construcción de un puerto en esta zona del departamento. Iniciativa que también es contemplada en el Proyecto Regional Integral para el Desarrollo de Urabá, el cual hace parte del Plan de Desarrollo Departamental. La gente también ha ido entendiendo que no estamos hablando de solo un puerto, sino que estamos hablando de un sistema portuario. Y en ese sistema portuario estamos hablando de varios puntos en el Golfo que, dependiendo del uso o dependiendo de las necesidades, nos van a ser de utilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es lo mismo sacar a puerto o al Golfo granos, o sacar al puerto o al Golfo otro tipo de productos, o sacar al puerto y al Golfo pasajeros. Cada condición tiene unas características que nos permiten explorar o hacer una exploración mucho más amplia. Entonces es un tema que lo tenemos que ver mucho más multifuncional. El tema de puerto no concebido simplemente como una gran mole, una gran infraestructura en concreto, sino visto como un sistema general o integrado para importar y exportar. Digamos que un sistema portuario aquí se ha venido desarrollando hace más de 50 años, desde que los, digamos, bananeros como actividad primordial de exportación han llevado a cabo esta actividad. En la actualidad, las comercializadoras de banano utilizan los embarcaderos de Zumbo y Nueva Colonia para exportar el producto a Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Los contenedores son cargados en barcazas o planchones que son empujados por un remolcador a lo largo del río León hasta llegar a la denominada zona de fondeo en pleno Golfo de Urabá, donde la carga es traspasada a las embarcaciones que se encargan de llevar el producto a su destino final. Lo que hoy existe con sus instalaciones, que como lo decía es muy consolidado, muy importante, muy grande, mueve 2 millones de toneladas al año, pero podría mover 5 millones de toneladas al año, o sea, 3 millones de toneladas adicionales. Antioquia solo por el Atlántico y por el Mar Caribe solamente mueve 1.8 millones de toneladas al año, o sea que hay un potencial muy grande para mover
carga desde y hacia el interior del país por allí, habilitando ¿qué? La operación portuaria bananera. Y eso es un asunto de conversaciones entre el sector bananero y la Agencia Nacional de Infraestructura, que vienen, digamos, centrados y conversando para habilitar esa operación, habilitar, digamos, de alguna manera las instalaciones con unas inversiones muy marginales, lo que el sector bananero viene desarrollando, que permita la entrada, como lo decía, de 3 millones de toneladas adicionales. Por su parte, en el municipio de Turbo existen 2 improvisados muelles de uso libre. Uno de ellos es conocido como el Guafe, donde se transportan productos desde y hacia destinos como el Atrato y Chocó, y otro donde llegan embarcaciones de mediana capacidad con mercancía proveniente de Panamá. Este es el muelle con que contamos aquí en Turbo. Desde que yo tengo uso de razón, hay un solo barco que pega aquí a este muelle que vemos aquí. Este muelle lo hemos sostenido las empresas de transporte y el depósito, y somos los que limpiamos todo este área de aquí. También los barcos llegan hasta allí y los cargan en chalupitas como estas. Descargamos la mercancía aquí, la empresa de transporte la riega en todo este área para el flete, para el cobro del flete que ellos cobran marítimo. Se acerca la puesta en marcha del TLC con Estados Unidos y la región todavía no está preparada para asumir los retos en materia exportadora. Las carreteras están en estado deplorable y se espera agilidad en la construcción de un puerto que desde hace años no es más que una promesa electorera de quienes llegan a la región a captar votos. No, señor. Por este lado a nosotros no nos han dicho nada. Uno escucha en las noticias y escucha uno los políticos hablando del proyecto que se tiene para la zona, pero no se ha definido tampoco un punto. O sea, que es en tal punto, ¿no? Yo creo que existe de todo. Existe ha habido falta de voluntad política, o por lo menos que quienes tienen la voluntad política, porque ya están ubicados en la costa atlántica o en la costa pacífica, han tenido mayor proyección y mayor voluntad política que el mismo liderazgo antioqueño, que en este caso no ha sido notorio. En segundo lugar, la infraestructura portuaria actual para Urabá ha sido muy ocupada por el sector bananero, ha sido relativamente restrictiva, y ello podría implicar que otra serie de productos de importación o exportación para el resto del departamento tengan alguna limitante. Y en tercer lugar, nos ha faltado seguramente vender la región. Obviamente venderla porque en el país se desconoce mucho la potencialidad de Urabá como región, con todas las posibilidades frente al comercio internacional. Pero, ¿qué desafíos para la subregión de Urabá traería la posible construcción de una zona portuaria como la que viene proyectando el gobierno departamental? Si se construye la infraestructura portuaria, tendremos que estar en la capacidad de garantizarle para su funcionamiento y para el futuro más y mejor agua, más y mejores suelos, más y mejor aire y más y mejor paisaje. Y adicionalmente, no es solamente para la infraestructura portuaria y la infraestructura industrial, sino también para que los asentamientos humanos cada vez tengan mejores condiciones de vida para esos asentamientos, que es lo que no se ha producido en el país cuando se han generado los boom de la construcción o del puerto de Urabá o de la plantas industriales, como es la planteada para el procesamiento de aluminio. Más que un puerto es desarrollar una zona industrial portuaria, pero más que una zona industrial portuaria es revisar qué es lo que tenemos hoy, a ver qué lo podemos aprovechar. El gran reto es ponerlo a funcionar y es atraer el interés de inversionistas privados nacionales e internacionales para que se le midan a esto. Hay un punto que es muy importante mencionar. Pues las operaciones portuarias fundamentalmente están en el ojo de las grandes navieras, ¿cierto? Los puertos se mueven con navieras. Y 17 de las 20 principales navieras del mundo ya arriban al puerto de Cartagena, pues son ellas las que finalmente abren paso a nuevas rutas en los puertos. Ya regresamos.
Nadie pone en duda la necesidad de un puerto en la subregión de Urabá que dinamice el comercio y las exportaciones, no solo para el resto de Antioquia, sino también para todo el centro del país. Un puerto que además deberá incentivar el desarrollo de una región que, pese a estar situada en una zona estratégica, presenta uno de los menores niveles de calidad de vida del departamento. Los comerciantes piensan de que el puerto es bueno porque pues aquí nunca ha habido una infraestructura de un puerto y están a la espera de él, pero también tienen mucha preocupación, porque ellos dicen, por ejemplo, nosotros que tenemos ya 20 años de estar aquí trabajando en esta zona, en esta parte muy artesanal, ellos se preocupan porque ellos dicen que todos estos muchachos que dependen de esta labor, ¿qué va a hacer con ellos? Y son alrededor de 300 familias que dependen de esta labor. Los estudios realmente han llevado a que por profundidad, por corrientes, por marea, por la consolidación geológica, el puerto esté ubicado un poco más al norte del municipio de Turbo, en límites muy posiblemente entre el municipio de Turbo y el municipio de Necoclí. Pero serán los estudios técnicos y los diseños los que lleven finalmente la ubicación de esa infraestructura portuaria como tal. Toda una infraestructura que contempla antes que nada el aprovechamiento de lo que ya la subregión posee. Básicamente sería aprovechar la infraestructura portuaria bananera que hoy existe. La del puerto que queda un poco más arriba en la desembocadura del canal de Nueva Colonia es una operación que está costando por ahí unos 140 millones de dólares las inversiones que obviamente están por realizarse. Y la del puerto como tal, arriba en la zona industrial portuaria, es una inversión estimada en 350 millones de dólares. Estas operaciones todas, la idea es fomentarlas a través de iniciativas de alianza público-privadas. Si la gente que tenemos en este momento acá, que ya empezamos los procesos de preparación, llega la vía, llega el puerto, llega la doble calzada, llega toda a enfrentar los retos del TLC y tenemos a la gente aquí sin educación, entonces nuestra gente va a terminar con trabajos que no son indignos, pero que un padre no quisiera para su hijo, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya braceros, tenemos gente que carga mucho. Nosotros queremos que nuestros hijos sean las personas que manejan las empresas de logística, que de pronto manejen incluso las empresas navieras, las empresas de exportación y todo esto. Pero además, el futuro puerto deberá ser lo suficientemente competitivo para ofrecer a comerciantes y empresarios una oferta de servicios adecuada, de tal manera que le permita estar a la vanguardia de los mejores puertos del país y del mundo, en un momento tan estratégico como el actual, donde el 90% de la mercancía global se desplaza por vía marítima. Si yo soy un exportador, la gente del puerto de Urabá va a tener que venir aquí a convencerme de que mi producto sale por ahí más barato y más rápido que por otro puerto. El puerto es necesario, el puerto lo tiene que tener Colombia, no sé cuándo, porque hace 50 años me lo están prometiendo, pero Urabá tiene que tener puerto. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. ...120 kilómetros de distancia entre la ciudad de Medellín, el área metropolitana, y el municipio de Apartadó, a 350 kilómetros hasta el municipio de Turbo, tengamos que demorarnos 6, 7, 8 horas de camino en el mejor de los casos. Y es que el mal estado de la denominada vía al mar que de Medellín conduce a Urabá es una de las más grandes debilidades que se evidencian al hablar de un proyecto que durante varias décadas se ha contemplado, pero que hasta ahora no se ha podido hacer realidad: el anhelo de contar con un puerto para la subregión de Urabá. Es que la región del Caribe colombiano más cercana al 70% del Producto Interno Bruto de Colombia, o sea, más cercana a la región de Colombia, compuesto por ese triángulo de Bogotá, Medellín y Cali, y todo lo que se encuentra allí en su alrededor, que es lo que genera
la demanda de bienes. De borrar la huella que dejó un pasado manchado de violencia. Una tierra que seguramente por esa misma violencia ha olvidado por décadas algo que la hace aún más importante, el mar que baña toda la subregión. Ese ha sido un problema muy nuestro, muy de los colombianos. De hecho, hasta hace muy poco tiempo Antioquia no tenía la concepción o la percepción de que tenía mar. Y como ustedes saben, Antioquia es la segunda costa en extensión sobre el Caribe en el país, con cerca de 420 kilómetros de costa. También con un problema muy serio de erosión costera. Pero es increíble que cerca de un siglo después de haberse proyectado la vía al mar, hoy sea una vía aún sin desarrollar, sea una vía aún sin ejecutar y sea una vía que aún hoy, a no más de 300... El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Servicios y la producción de bienes y servicios desde y hacia el interior del país, pues justamente es Urabá la región más cercana. Y más cercana no es en cualquier medida, estamos hablando de más de 300 kilómetros si comparamos con el puerto existente más cercano que existe hoy, que es el de Cartagena. Yo creo que el potencial es muy grande y a mí me preocupa mucho que el puerto vaya tan lento, porque los departamentos costeños, siendo Urabá también costeño, pues hombre, ellos tienen los 3 puertos más importantes de Colombia en el Caribe y ellos han empujado mucho el puerto de Coveñas, porque la verdad es que de Coveñas a Medellín la carretera sí es para todo tipo de equipo, pero de Medellín... El tema de Urabá para Colombia implica ser una región geoestratégica muy importante. Por allí pasan la ruta panamericana, la conexión vial entre la Patagonia y Alaska, por ejemplo, pasa por allí, pero además tiene unas connotaciones también muy singulares en recursos naturales y en riquezas naturales, como es una región en la que se concentra la biodiversidad más importante del mundo. 11.700 kilómetros cuadrados de una tierra productiva, de una tierra fértil, de una tierra que con el trabajo y la pujanza de sus habitantes aún no termina